Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en este videíto quiero comentarles que les preparé un breve documento con algunos pocos ejemplos eh, como para que se orienten mejor en la resolución de este trabajo práctico obligatorio número 2. En principio, ese documento recuerda que nosotros partimos de tres preguntas analíticas que les pido que tengan en cuenta para recuperar en el último punto que habla de una conclusión integradora para que la puedan articular con todas las categorías trabajadas. Después, de acuerdo con las consignas, fui poniendo un pequeño ejemplo de modo tal que ustedes lo puedan visualizar sin ningún inconveniente. Les pido que después, a la hora de hacer el trabajo, no usen justamente los mismos que seleccioné yo, ¿no? Bueno, el primer punto tiene que ver con el contexto. Y acá, bueno, ya hablamos en el sincrónico anterior que hay cuatro tipos de contextos según la clasificación que nosotros aportamos. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que ningún discurso puede escapar de un contexto. Digamos, no existe un discurso que no esté atravesado por un tiempo, un espacio y por participantes que son los que conforman ese intercambio comunicacional. Entonces, señalar la existencia de ese contexto es importante porque de ahí se desprenden el resto de las categorías. Yo les hice un señalamiento en la primera parte, de modo tal que recuerden bien la importancia del cotexto porque cumple las funciones que ya fuimos conversando. El punto 2 hace referencia a los mecanismos polifónicos. La polifonía es un término griego que significa muchas voces y fue trabajado muy especialmente por el autor que nosotros tomamos, que es Oswald Ducrot, que es un teórico francés, y él da una clasificación muy interesante de todos los recursos polifónicos que existen al interior de un discurso y que nosotros podemos ver. Por ejemplo, el discurso referido que puede implementarse a través de las citas, como las citas directas, que son aquellas que las visualizamos entre comillas, las citas indirectas o las citas de estilo libre o llamadas también híbridas. Él habla de la ironía como otro recurso polifónico, que es cuando nosotros hacemos una afirmación, pero en realidad, en palabras de la autora Graciela Reyes, lo que estamos haciendo es diciendo algo en contrario, suponiendo está diluviando y yo les digo qué hermoso día. Bueno, claramente estoy haciendo uso de una ironía. Reyes dice que tiene que ver con muchas veces la burla o el sarcasmo. Volviendo a Ducrot, otros mecanismos que él hace como su aporte, encontramos las negaciones, que él las clasifica en tres grupos: la negación polémica, la negación metalingüística y los conectores. En este uso de conectores, que son los que de algún modo anudan un párrafo con otro, de modo tal que estos cobren sentido, por ejemplo, cuando uno dice sin embargo, a pesar de, por lo tanto, es por ello que, bueno,
tiene que ver con que antes del uso del conector se hace una afirmación y luego del uso del conector viene una contraafirmación, digamos. Supongamos, este muchacho es bueno, sin embargo, siempre anda con un arma en su valija. Bueno, de estos recursos polifónicos hay una gran variedad dentro de los dos discursos. Recuerden que van a tener que trabajar con el corpus reducido, con dos discursos, uno del diario La Nación y otro de página 12. Lo van a encontrar en el aula, debajo de la lupita donde dice corpus. Van a encontrar primero el corpus ampliado y debajo el corpus reducido. Bueno, con ese van a tener que trabajar. Está todo separado por párrafos, de modo tal que ustedes puedan referenciar al interior del trabajo cuando ponen el ejemplo, bueno, que corresponde, supongamos, al párrafo 5 del D1, del discurso 1, que es el del diario La Nación. Bueno, el texto de polifonía es interesante porque Ducrot también dice que hay tres tipos de sujetos. El sujeto empírico, que es el autor en realidad del discurso original; el sujeto locutor, que es el que se responsabiliza de ese discurso; y también todas aquellas voces que aparecen a través de estos usos polifónicos que se ponen en boca de los enunciadores, que no siempre tienen que ver con una persona de carne y hueso. Pueden hacer referencia a una institución, a un documento, a una ley, etc. Ejemplos para sacar de recursos polifónicos hay varios. Por supuesto que no los van a encontrar todos, pero bueno, con que encuentren los que se piden, que es un número máximo de 3, será suficiente. El tercer punto tiene que ver con las cargas valorativas del léxico. Esto refiere a los subjetivemas. Y hay una autora que se llama Catherine Kerbrat-Orecchione que señala una división en subjetivemas nominales y verbales. Dentro de los nominales, ella dice que están los nominales afectivos, que es cuando el locutor se compromete internamente con algo que lo impacta, y por ejemplo se usa cuando uno invierte en la estructura del enunciado una expresión. Por ejemplo, cuando se antepone un adjetivo a un sustantivo. Supongamos que yo diga el horrible crimen. Horrible es un adjetivo calificativo y crimen es el sustantivo. No digo crimen horrible. Pongo primero la adjetivación para causar mayor impacto, y a su vez eso es lo que le da la carga afectiva. Después también dice que están los subjetivemas evaluativos, que a su vez los subdivide en axiológicos y en no axiológicos. Los axiológicos son aquellos que
portan un juicio de valor. Supongamos que yo diga, este día es muy bello. Bueno, ese muy bello tiene que ver con un juicio de valor que yo hago respecto del día. Este libro es poco interesante. Bueno, ese poco interesante da cuenta de que, según mi subjetividad, no resulta tan bueno. Después están los subjetivemas evaluativos no axiológicos, que son aquellos que tienen que ver con lo cuantificable, con lo no cuantificable, mejor dicho, con aquello que no podemos medir. Supongamos que yo les digo, bueno, hoy compré una docena de manzanas. Ustedes claramente pueden cuantificar que me estoy refiriendo a 12. Hoy estoy transitando el día jueves, que es el número tanto de la semana. Esa cantidad ustedes la conocen porque es mensurable. En cambio, cuando nosotros utilizamos determinadas palabras que hacen alusión a la cantidad, pero no la podemos medir. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, te amo muchísimo, ese muchísimo tiene que ver con una cantidad, pero con una cantidad que es imposible de medir, porque tal vez el muchísimo para mí sea escaso para ustedes. Entonces, cuando yo digo es gigante, es enorme, es re chiquito, es pequeñísimo, bueno, esas cantidades que no se pueden medir son los subjetivemas evaluativos no axiológicos. Y también podemos encontrar dentro de la misma frase, por ejemplo, cuando les dije hace un rato, este libro es muy poco interesante, ese muy poco, bueno, también tiene que ver con una medida que no puede ser mensurable. Entonces pueden aparecer combinados, tanto el subjetivema evaluativo axiológico como el no axiológico. Y después, Carver Orecchioni también hace referencia a los llamados verbos introductorios, declarativos o del decir. Es lo mismo llamarlo de cualquiera de las tres maneras. Y tienen que ver con aquellos verbos en los que uno dice. Como para identificarlos les digo, imagínense un sinónimo del verbo decir, pero que tenga una carga de valor diferente. El verbo decir es el más neutro de todo. Él dijo que tal cosa. No sabemos, ese dijo qué carga le imprime el locutor. Ahora, si yo digo, él exclamó tal cosa, bueno, el verbo exclamar tiene una impronta, se le imprime un valor muy superior al neutral que implica el decir. Y ahí encontramos verbos como destacó, señaló, significó, advirtió, negó, afirmó, etcétera, etcétera. Todos esos son verbos introductorios o verbos declarativos. Bueno, de todo esto yo les puse un pequeño ejemplo sacado del corpus reducido, como para que ustedes se orienten y, por favor, una vez leído el material de las clases, la bibliografía, los foros y ver el documentito que yo les armé, ahí nos vamos a encontrar el próximo martes en un encuentro sincrónico para que ustedes me planteen las dudas respecto de lo que no queda claro
o no se entiende. Fíjense que les estoy haciendo un recorrido así súper veloz. Así que bueno, finalmente en la cuarta, que es el armado de la conclusión integradora, ahí lo que tienen que hacer es recuperar desde las preguntas analíticas iniciales hasta todas las categorías que se vieron y trabajaron a lo largo de las 8 clases. Entonces, esa pregunta desde ya es la que vale más, la que ustedes tienen que articular las categorías, dar cuenta de ellas y por supuesto visualizarlas a través de los ejemplos que ustedes se encuentren en el corpus reducido. Recuerden la importancia de citar al autor si hacen si toman un fragmento de algo que diga el autor. Recuerden que si no, esa es otra categoría también trabajada por Ducrot, que es el plagio, que es cuando uno se apropia de una parte de un texto que tiene un derecho de propiedad intelectual y incurre en una falta que bueno, no, éticamente no es correcto. Entonces, eso se salva citando al autor. Según Santander, tal cosa. Según Yarodot, tal otra. Y por supuesto que pueden utilizar la cita indirecta. Yarodot dijo que, y ustedes dan un ejemplo, pero recuerden que todos los ejemplos deben salir del corpus. ¿De qué corpus? De los trabajados en la comisión 1 y la comisión 2, porque ha pasado que me han presentado trabajos con otro corpus que nada tenía que ver con nuestra temática inicial. Bueno, por ahora eso es todo. En un ratito les mando la invitación para el encuentro sincrónico del martes. Y bueno, seguimos en contacto. Utilicen el foro de consultas. Utilicen el espacio de los lunes también de consultas, tanto de teóricos como de prácticos, y si no me escriben por la plataforma, que bueno, en la medida de lo posible les contestaré lo más rápido que pueda. Bueno, espero que sigan bien y que lo que les acabo de decir los anime a hacer el trabajo, que no dudo en que lo harán muy bien. Un saludito. Chau, chau.